Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el contenido de las alteraciones de psicomotricidad, que es el que sigue para la exploración del examen mental. Y también, aunque nos vamos a saltar un poquito el orden, les voy a hablar al final de la conciencia de enfermedad y del juicio de realidad, que aunque son los últimos que se exploran y se colocan en el examen mental, los adelanté para hoy, para dejar para la clase siguiente, la del viernes, solamente el tema de afectividad, porque el tema de afectividad es un poquito más largo, necesita un poquito más de tiempo y de comprensión. Entonces vamos a ver hoy psicomotricidad, conciencia de enfermedad y juicio de realidad. En relación a la psicomotricidad, lo que podemos decir es que se trata de esa acción corporal y visible de lo psíquico, ¿sí? Es como que a través de la psicomotricidad, lo que la persona muestra a través del cuerpo se llama psicomotricidad, porque es una forma de mostrar los contenidos psíquicos a través del lenguaje corporal, sea muecas, sea gestos con las manos, o sea, expresiones como del cuerpo entero, como lo dice aquí, pueden ser movimientos, actos o gestos, ¿ok? Y teniendo más o menos como que esa noción de lo que es la psicomotricidad, vamos ahora a especificar las alteraciones. Tenemos en un extremo lo que sería la inhibición psicomotora, que también se le llama inhibición psicomotriz. Digo un extremo porque vamos a ver lo que es la inhibición psicomotriz y también la exaltación psicomotriz, que sería como que la otra cara, como quien dice, de un extremo a otro, de la baja intensidad a la alta intensidad de la expresión psicomotriz que puede realizar la persona. Entonces, en el extremo de la baja intensidad, que se llama inhibición psicomotriz, que es como una incapacidad que tiene la persona para realizar o expresar movimientos a través de los que les mostramos acá, pueden ser actos, gestos, mímicas en general. Entonces, dentro de la inhibición psicomotriz tenemos varias alteraciones, que son estas que vamos a revisar acá y esta de acá, que ya las iremos detallando una a una. O sea, es como que si todas fueran expresión de la inhibición psicomotriz, pero en una misma persona podemos encontrar combinaciones diferentes de la misma, que dan cuenta como que la inhibición psicomotriz la engloba, y ellos son como el detalle de la misma. Entonces tenemos el mayor extremo de la inhibición psicomotriz, que es la asinesia. Recuerden que esto ya lo hemos visto. A de ausencia. Cinesia es el apellido que usamos cuando nos referimos a la parte psicomotriz. Pues cinesia viene de movimiento, ¿ok? Entonces asinesia es cuando hay ausencia absoluta de movimiento, que se puede ver personas que sencillamente están en la cama acostados sin moverse, con sus movimientos como que dice respiratorios, se le escucha el corazón, todo eso, pero no con movimientos motores mayores. Okay. La otra es la hipocinesia, que entra en la misma clasificación. Recuerden que ya hemos visto lo que es lo hipo, que es bajo, entonces baja movilidad, baja cinesia, bajos movimientos. No sería una absoluta ausencia como la asinesia, sino que de repente la persona puede moverse un poco, de repente se puede sentar, de repente, pero es más el tiempo que dura acostado, que no de repente mueve la cara para ver algo, pero el nivel de movimientos también es muy bajito. En este ámbito tenemos también la hipomimia, que hipo también es de poco, bajito, pero mimia viene de mímica, ¿sí? De estos gestos faciales de la cara. Entonces una persona hipomímica o que hace hipomimia
Es lo típico que solemos escuchar, cara de jugador de póker, que es cuando las personas están jugando póker que tratan de no hacer ningún tipo de guiño, gesto ni nada para que los otros jugadores de las cartas no le lean como que la jugada que ellos tienen, algo así. Entonces eso es muy común, que dice el poker face, la cara de jugador de póker, que es mantener como quien dice una cara tiesa, sin expresión. En la hipomimia es que las expresiones están no totalmente ausentes, pero sí lo más disminuidas posible. Si una persona con hipomimia está hablando y de repente parece como medio tiesa, como medio robot, porque hace pocos movimientos faciales. Esa es la hipomimia. El estupor, recuerden que lo vimos en las alteraciones de la conciencia, que el estupor o el stupor leve correspondía al estado de somnolencia, pero este estupor que nos referimos acá es más cuando la persona está en un grado de estupor moderado o un estupor grave, que recuerden que es el estado antes de llegar al coma. O sea, la persona no está en coma, no está en terapia intensiva ni nada por el estilo, ni conectada a respiradores, ni nada de estas cosas que le permitan, como que dice, mantener las funciones biológicas, sino que está en un estado previo donde el estupor está en un estado estuporoso, así como ido. Yo he visto un par de pacientes en esta situación, en estado de hospitalización, en un hospital general por cualquier otra enfermedad, no necesariamente se da en los estados de enfermedades mentales, que uno entre, saluda y el paciente no responde, uno lo llama por su nombre, el paciente tampoco responde, es un estado así como de ido, como de perplejidad, donde hay pocos movimientos, evidentemente, porque la persona está. Entonces, en este caso el estupor, evaluamos es la parte psicomotriz del estupor. En aquel momento, cuando vimos la parte de la conciencia, decíamos que para poder realizar el examen mental, la persona que tenía que estar por lo menos en un estupor leve, que corresponde al estado de somnolencia, pero ya en los estupores estos más avanzados, que son los que les estoy describiendo, casi prácticamente imposible explorar el estado psíquico de esa persona. Pero sin embargo, en algunos momentos los podemos ver, porque hay pacientes que tienen fases dentro de la hospitalización, tienen fases estupurosas, que ya le voy a explicar más adelante en qué tipo de pacientes más que todo suele verse. Y bueno, el estupor suele estar acompañado de asinesia, que es la ausencia de movimiento, y el mutismo, que es también una alteración que podemos catalogar en el área del lenguaje, que es que la persona uno le habla, uno le pregunte y no transmite ningún tipo de palabra. Pero es un estupor, es un estado así está ido en otro plano. La abulia, tenemos aquí nuevamente la A de ausencia, y bulia viene de voluntad, ¿sí? Entonces sería como una ausencia de voluntad, es como unas ganas de no hacer nada, ¿sí? El paciente está abúlico, y te lo puedo expresar inclusive, es que no tengo ganas, es que no me provoca hacer nada, es que quisiera levantarme, pero no puedo. Estos pacientes que no están en un estado de asinesia, que es el estado extremo, ni tampoco en un estado de mutismo, pero que tienen cierta movilidad, pero muy bajita. Otros, como les decía, otros elementos que podemos también encontrar dentro de la inhibición psicomotriz serían estos tres que les voy a mencionar. Inhibición, porque la psicomotricidad se encuentra baja en estos tipos de alteración. Serían la catalexia, que la catalexia se le dice estado cataléctico. Esa persona está en estado cataléctico. Cataléctico es rígido. La persona está rígida, tiesa. Ese es un estado cataléctico. Es una rigidez de los músculos, hay una inflexibilidad. ¿Ok? Y hablando de inflexibilidad, la otra alteración es todo lo contrario, se llama flexibilidad seria.
¿Sí? Ok. Este seria viene como de cera. ¿Saben los creyones estos de cera? Bueno, es una flexibilidad seria. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere que hay momentos, hay algunos tipos de pacientes que tienen un nivel de flexibilidad que parece como muy moldeable, muy maleable. Pero el asunto es que a tal punto que los movimientos que realiza, puede ser con las manos, con los brazos, o con el cuello, con la cabeza, o con las piernas también, con los pies, son movimientos que al uno verlos da la impresión que son movimientos contra natura. Es decir, el paciente adopta como estados corporales que uno hace así, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo puede estar así? Es un nivel de flexibilidad, una cosa que de repente dura todo el día con un brazo así, y está como en un estado ahí que una flexibilidad toda rara, toda extraña. Entonces, como una flexibilidad exagerada que realiza el paciente. Eso se le llama flexibilidad seria. Es muy seria, pero es seria de maleable. Ok. A veces se puede combinar la flexibilidad seria con la catalepsia. ¿Cómo? Adoptan una postura, como les dije ahorita, que es incomprensible, que no dice cómo hizo eso, pero luego que adopta la postura se queda rígido. Entonces tiene flexibilidad seria, porque hace cosas, no sé, se le va el dedo para acá atrás de una manera casi imposible, pero se queda así, tieso. Entonces tiene las dos cosas. ¿Ok? Ajá. La otra alteración se llama obediencia automática. Que obediencia automática es que, no sé, se le da una orden al paciente y él le realiza, como su nombre lo indica, lo realiza de manera automática. Así estas órdenes sean órdenes, pero a nivel motriz, ¿no? Quédate así, él se queda así. Hasta que uno le indique que cambie. Hay como si estuviera bajo efectos de la hipnosis, que se dice que a la persona se le dice que haga cosas y ella la hace sin ningún tipo de oposición, raciocinio, simplemente hace lo que se le pide. Entonces tiene una obediencia automática a la voz del entrevistador. ¿Okay? Y luego continuando con las alteraciones psicomotrices, que estas no tienen que ver con ya cambiamos como que dice a otro bloque, no tienen que ver con la inhibición psicomotora, aunque se puede dar dentro de ellas también, pero no son exclusivos. Tenemos los ecos. ¿Qué son los ecos? Tenemos la ecolalia y la ecopraxia. La ecolalia es cuando el paciente repite lo que uno dice o lo que dice otra persona. Es un eco del lenguaje, ¿sí? Solo que lo ponemos aquí. Lo podemos poner en el área del lenguaje o lo podemos colocar aquí en el área psicomotriz. De repente está por ahí un gato, entonces empieza el paciente a repetir de manera como eco, automática. O está por ahí un niño que llore, él también empieza a llorar. O uno dice una palabra y él repite la palabra. Uno dice palabra y él repite palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces va siendo eco de lo que uno le va señalando. No tiene un lenguaje fluido, sino que es repetitivo. Y la ecopraxia sería ecos, praxia de movimientos corporales. Entonces es eco de movimientos. Puede también imitar. Está viendo de repente a alguien por allí que está haciendo algún movimiento y él lo realiza. Entonces no se trata de imitación de sonidos o de palabras, sino de imitación de movimientos. Ve a otra persona que está caminando así como militar, él también va y camina como militar. Ve a otra persona que está, no sé, corriendo y va a empezar de manera automática, sin pensar mucho al respecto. Vamos ahora con el otro extremo, que les decía, vimos ahorita
los que tienen que ver con la inhibición psicomotriz o psicomotora, es lo mismo. Y ahora vamos a ver algunos vinculados con la exaltación psicomotriz. La exaltación psicomotriz sería el otro extremo de la inhibición. Si en la inhibición no hay movimiento, en la exaltación psicomotriz más bien hay exceso de movimiento. Hay inquietud, la exaltación psicomotriz suele darse en los pacientes maníacos. La exaltación suele estar vinculada a un estado de ánimo eufórico. Pues se ve en los pacientes maníacos que se mueven para que no se pueden quedar quietos, tienen una exagerada actividad. ¿Okay? En el paciente maníaco ocurre que de repente su actividad va a ser normal, bueno, es una persona que de repente va, estudia, trabaja. No, el paciente maníaco está exaltado. Yo tuve un paciente maníaco que él vivía en Caracas, era taxista y de repente le provocó comerse una cachapa en Ciudad Bolívar. Tenía que ser en Ciudad Bolívar. Yo le decía, bueno, pero ¿por qué no te fuiste a comer cachapa en el Junquito, en el Latillo, que son zonas allá cercanas a Caracas donde venden cachapa? Y él me decía, no, porque es que tenía que ser en Ciudad Bolívar. Y ese señor se lanzó toda la noche en el taxi para llegar el otro día a las 6 de la mañana a desayunar cachapas en Ciudad Bolívar. ¿Ok? Entonces es una actividad motriz fuera, como quien dice, de lo habitual. Ajá. Tenemos por otra parte la agitación psicomotriz, que la agitación psicomotriz, a diferencia de la exaltación, la agitación psicomotriz se observa de una manera muchísimo más desordenada. Muchas veces hay muchísima actividad también motriz, se observa que el paciente está muy inquieto, pareciera que está como con mucha tensión, muy presionado. Puede realizar actos impulsivos, y el asunto con la agitación psicomotriz es que se pone en riesgo tanto la integridad o inclusive la vida de la misma persona que la ejecuta como de otras personas, porque una agitación, por ejemplo, un paciente que está en una habitación y empieza a tumbar todo así sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de lógica, tumba las cosas, tumba la silla, tira, golpea contra la pared, se golpea a sí misma también, y si hay alguna persona por ahí por el medio también puede lanzarle cosas. Están como en un estado de una intranquilidad severa, pues que no pueden controlar, pueden estar molestos, incómodos. Eso es una agitación psicomotriz, como sin orden. O sea, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les di del paciente maníaco, está muy exaltado, está eufórico, quería irse a comer sus cachapas para Ciudad Bolívar, pero él tenía, como quien dice, un acto en función de un objetivo, ¿okay? Pero iba a comerse su cachapa. En el caso de la agitación psicomotriz es difícil como detectar un objetivo de esa actividad, y más bien un desorden, así como su nombre le indica, el paciente está agitado. Cuando el paciente está agitado, nosotros, todas las personas que están alrededor, tienen que tener mucho cuidado, porque es una persona que escapa del control de sí mismo y por supuesto que de los demás también. ¿Okay? Yéndonos ahora a otro bloque que no necesariamente tiene que ver con la exaltación, porque se puede ver tanto en la inhibición como en la exaltación. Simplemente vamos a entrar en otra clasificación de alteraciones de la psicomotricidad. Encontramos las paracinesias. ¿Qué es una paracinesia? Recordemos cuando le he explicado antes lo del término para. Cada vez que ustedes vean el prefijo para, imagínense como algo paralelo, algo que no se choca con lo otro, sino que va en líneas paralelas. Entonces, paracinesia, un movimiento paralelo. ¿Paralelo a qué? Paralelo al movimiento principal de la persona, pero que no necesariamente tiene vinculación con lo que está realizando la persona. ¿Ok? Por ejemplo, hay varios tipos de... Voy a doblar esto para no confundirnos. Y este de aquí es otro también, no lo veamos todavía. Tenemos... bizarrería se los voy a aplicar al final para que lo entendamos mejor. Póngase, tenemos los manierismos, los tics, las estereotipas, las muecas y la bizarrería. ¿Qué es los manierismos? Bueno,
La realización de movimientos con las manos, ¿sí? Una parasinesia de manierismo sería, cuando lo escribimos en el examen mental, no colocamos parasinesia de manierismo como le dije ahorita, solamente directamente manierismo. Se observa manierismo, ¿ok? Son los movimientos con las manos. Es cuando la persona realiza movimientos exagerados con las manos que a veces inclusive distraen. Tenemos que estar pendientes. Nosotros nos puede pasar, pero uno de repente está exponiendo y haces más movimientos, lo puede parecer un director de orquesta, ¿ok? Entonces es eso, de repente alguien con el que usted está hablando que hace muchos movimientos y movimientos que no aportan, movimientos que no tienen que ver de repente con la conversación que se está teniendo. Eso sería un manierismo, una persona con muchos manierismos, muchas maneras manuales que no son pragmáticas, pues no aportan en el sentido comunicativo del lenguaje. Tics. Tenemos tics y estereotipias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A veces es difícil, como quien dice, captar la diferencia entre algunas alteraciones. Pero el tics es como más pequeño y tiene como más una incidencia de tipo neurológica y está circunscrita como a algún músculo en específico. Hay gente que de repente tiene un tic en una ceja, tic, 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 o un tic en un labio, se le mueve el labio, tic, 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 tic. O no sé, un tic en la nariz, es como extraño, solo se le mueve la nariz o algo así. O un tic en el cuello, un movimiento que es un tic. Es como más circunscrito y más específico a algún músculo y muchas veces su origen es de tipo neurológico, alguna afección de este tipo. Y en el caso de las estereotipias, abarca como una cantidad de grupos musculares mayores del cuerpo. Pueden ser balanceos, movimientos de un lado al otro. Para mí un ejemplo de estereotipia muy típico, lo hace que aquí no se los puedo mostrar completo, pero yo tuve una profesora, sigue siendo profesora ya en la UCB, que ella cuando estaba hablando hacía un movimiento completo de balanceo adelante atrás. Ella estaba hablando y ella estaba así. Y lo que sea, en cualquier momento, lo que sea que estuviera hablando, estaba dando clases, o de repente uno estaba conversando con ella en el pasillo y ella estaba, pero como les digo, aquí no se lo podemos traer, era desde los pies que lo hacía. Movimiento de balanceo para allá, para acá, constante. Eso es una estereotipia, un movimiento repetitivo, continuo, que no guarda vinculación tampoco con lo que se está hablando, era de lo que ella estuviera hablando, de cualquier tema en cualquier momento. Claro, las estereotipias suelen aumentar de repente cuando las personas se encuentran en un estado afectivo, de ansiedad, de euforia o algo así. Pero eso sería una estereotipia, que implica más un movimiento completo de varios grupos musculares, a diferencia del tic, que es como más específico. Las muecas vendría a ser a nivel de, como los manierismos son movimientos con las manos, las muecas serían movimientos con la cara, ¿okay? Que sería todo lo opuesto a lo que vimos hace rato de la cara de jugador de póker, ¿sí? Que lo vimos en la inhibición psicomotriz, en la hipomimia. Las muecas sería todo lo contrario. Si allá vemos una persona con muy pocos movimientos corporales, de broma que mueve la boca para hablar, aquí veríamos una persona que hace muchas muecas, mucho, hay gente que abre y cierra los ojos muy continuamente para hablar, pestañea mucho, hace mucho lo que llamamos por ahí comúnmente mucho mandibuleo, entonces, o sea, y llega un momento en que es innecesario, o sea, y eso distrae un poco el sentido de la comunicación. O sea, bueno, ustedes lo observan, el paciente realiza muchas muecas, lo describe dentro del examen mental. ¿Okay? Bueno, y pues la bizarrería, que les señalaba que se lo mencionaba al final porque al principio podía confundirnos.
La bizarrería, bueno, se dice que los movimientos bizarros son aquellos movimientos que son movimientos muy extraños, muy raros, que son difíciles de comprender en el sentido, o sea, generalmente los pacientes muestran movimientos bizarros cuando están bajo efectos de alucinaciones o están bajo efectos de algún tipo de idea delirante que uno los observa y de repente se para, se sienta, se vuelve a parar, se vuelve a sentar, camina para acá, camina para allá, ve para acá, ve para el otro y me dice, pero ¿qué le pasa? Así como que es difícil de entender, ¿sí? Como la lógica del comportamiento. Entonces, de repente está escuchando algo que evidentemente nosotros no podemos escuchar, o está viendo algo que a veces tiran golpes en el aire, o tratan de agarrar cosas, o tienen posturas alucinatorias. Eso también lo tenemos que observar acá en la parte de la psicomotricidad. Él tiene postura, se llama así, postura alucinatoria. Es como si estuviera escuchando algo así, o como si estuviera viendo algo, o como si estuviera agarrando algo. ¿Okay? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a esas cosas. O de repente no tiene nadie alrededor y responde. Nadie le preguntó nada, de repente dice algo. Esas son conductas alucinatorias o conductas bizarras que pueden dar cuenta de algún tipo de posible impresión a que el paciente puede estar alucinando. Ok. Acá tenemos como otro par de alteraciones psicomotrices, que vendría a ser la distonía y la hipertonía. Que la distonía tiene que ver con el tono muscular. Entonces, distonía es cuando hay un bajo tono muscular. Hipertonía, un aumento del tono muscular. Entonces, en la hipertonía, un bracito así que no me quedó muy bien, puede haber a veces tan elevado el tono muscular que puede haber rigidez, y eso le puede causar dolor a la persona que sufre la hipertonía. Puede generar calambres, todas esas cosas, que eso hay que estar atento, porque tanto la distonía como la hipertonía a veces puede formar parte de esas distorsiones neurológicas que están teniendo los pacientes, pero también pueden formar parte de efectos secundarios de algún medicamento. Entonces hay que estar atentos si el paciente reporta ese tipo de cosas. O ahí como la distonía es como una falla, como un músculo sin fuerza, que no puede mantenerse de repente derecho porque tiene una distonía en la espalda, entonces está todo encorvado. El cuello también puede estar distónico, entonces la persona pierde la fuerza para mantener el cuello erguido, etc. Hay que estar atento tanto a lo que uno ve como lo que el paciente reporta también al respecto. Ajá. Otra sintomatología que también es común como consecuencia de medicamentos es el parkinsonismo, o lo que le llamamos también como efectos secundarios debido a medicamentos. Una de las formas en que se manifiestan para algunos medicamentos, sobre todo antipsicóticos, es a través de estos síntomas parkinsonianos o de parkinsonismo, que son temblor, un temblor en las manos, un temblor distal en la punta de los dedos, o un temblor completo, como quien dice, desde la muñeca. Hipertonía, que ya lo vimos, que esto es como muchísima rigidez en el tono muscular. A veces lo ves todo tieso, y en los brazos tiesos, las piernas tiesas, entonces caminan así como de manera mecánica, como si fuera un robot, a nivel también de la musculatura aquí de la boca, entonces hablan así todo tieso. Eso hay que chequear si es producto de algún medicamento que esté tomando, y hay que reportárselo al psiquiatra porque ellos tienen como antídotos otros medicamentos que le colocan para disminuir esos efectos secundarios. O si no está tomando medicamentos, entonces forma parte de su mismo trastorno, o puede ser una persona que está iniciando un Parkinson, ¿okay? O que tiene Parkinson. La hipocinesia ya la vimos también. Esto es como decir un síndrome que agrupa varios de los que ya vimos.
que es la disminución de los movimientos, porque no estás tan rígido, estás tan tieso como que, entonces, como que se le hace difícil moverse, ¿no? Entonces, se oponen en muchos casos a levántate, sientes que no puedo, pero es por esa rigidez. Marcha automática, lo que les decía ahorita, que marchan así como de manera mecánica, como si fuera un robot, y llega un momento en que empieza la marcha y se le hace muy difícil detenerla, porque es automática, continúa, sigue. Este parkinsonismo muchas veces también va acompañado de acaticia, que acaticia es mover las piernas, como decir, de las rodillas para abajo de manera continua, no caminando. Puedes estar, por ejemplo, acostado y estar en la cama moviendo las piernas así, mueve, como si fuera un tic nervioso, mueve las piernas. Eso también puede ser producto del consumo de algún medicamento que tenga esa acaticia. Pasando a otro ámbito, tenemos los movimientos coreicos y los movimientos atetósicos. Estos movimientos son propios de síndromes neurológicos. Estos movimientos coreicos es lo que se llama, por ejemplo, que si Corea de Huntington, lenguaje un poco más coloquial se le dice mal de San Vito, que es como un síndrome neurológico que la gente hace como un bailecito, pero es una cosa que no es que la persona esté bailando, sino que el síndrome neurológico le provoca eso. No, se me hace muy complicado imitarlo porque son movimientos muy extraños, pero podemos buscar de repente algún video de internet de los movimientos coreicos o Corea de Huntington, todo ese tipo de trastornos neurológicos para que observen un poco cómo se dan los movimientos. Si consigo algún video se los monto aquí mismo en el Moodle. Y por último, tenemos otro síndrome, que es el síndrome catatónico, que también agrupa varias de las alteraciones que ya vimos, pero esas suelen verse agrupadas en un síndrome. Acuérdense que es un síndrome, es un cuadro de signos y síntomas que han sido estudiados, que suele, como quien dice, mostrarse juntos a ese tipo de sintomatología. Entonces, para hablarles un poquito de manera general y luego me voy a los síntomas en específico. El síndrome catatónico suele darse en pacientes psicóticos, en alguna fase, en algunos momentos, no en todos los pacientes, no es algo así. De hecho, antes, en el DSM-4, que es el anterior al que estamos estudiando ahorita, la esquizofrenia se dividía por tipos, y uno de los tipos era la esquizofrenia catatónica, porque se observaba que había pacientes en específico que mostraban una sintomatología propia de este síndrome catatónico, y se suponía, o en algunos casos los pacientes también lo mostraban, que en muchos casos ese síndrome catatónico no estaba asociado a algún tipo de idea delirante del paciente. El catatónico es que el paciente como que se mantiene así, con poco movimiento y con mucha rigidez. Ok, entonces está catatónico, está así como tieso. En muchos casos, cuando los pacientes, porque ellos están muchos en estado de mutismo, no hablan, pero cuando de repente empezamos a salir un poco de ese estado de mutismo, solían expresar cosas como: es que estoy poseído por un espíritu, entonces el espíritu me tiene como obligado a que esté así de esa forma, tieso, o esta es la única forma de lograr que salga, que no se apodere de mí, o todo lo contrario, está apoderado de mi cuerpo, cosas así. O tenían el delirio de repente que estaban en el infierno, entonces como están en el infierno están así todo tieso, como pasando esa etapa del purgatorio, no sé qué más. Entonces, bueno, era un estado, como quien dice, bien particular de los pacientes, o es actual. En el DSM-5 sigue estando descrita la catatonía, pero no como parte de la esquizofrenia, sino como un síndrome psicótico aparte, más dentro de los diferentes trastornos psicóticos. Pero bueno, para tener más o menos las características generales del síndrome catatónico, puede darse en diferentes vertientes. Aquí tenemos la
puede tener síntomas hipercinéticos. Ustedes dirán, bueno, pero me acabas de decir que el paciente está rígido, ¿cómo va a tener hipercinesia si la hipercinesia es el exceso de movimiento? Porque hay momentos en que el paciente pasa muchas etapas de rigidez, pero de repente hace lo que se llama como agitación catatónica o furor catatónico, que es que sale de ese estado y de repente hace una agitación psicomotriz como la que le describí anteriormente. Después de estar mucho tiempo así rígido, hace una agitación. Entonces eso se le llama agitación catatónica. Hay una película que les recomiendo que vean que se llama, tiene dos nombres. Uno es Atrapado sin salida y la traducción directa como que del inglés, algo así como, ay, tengo que buscarlas no sé qué cosa, El nido del Cusco, pero no recuerdo lo de la primera parte, pero se llama Atrapado sin salida. Que hay una persona que tiene rasgos indígenas, que en toda la película pasa así, tieso como una estatua, tieso, no hace nada en toda la película. Y de repente al final de la película arranca una poseta del hospital, están en un hospital psiquiátrico, y sale corriendo y se va corriendo con la poseta hacia un bosque, un parque, unas cosas así. Entonces dice, ese es un furor catatónico. Duró toda la película catatónico, parado así, mudo, sin hablar, sin hacer nada, y de repente salió corriendo. Entonces por eso se dice que pueden expresar estados hipercinéticos. Pero en sí las características como que más estables de la catatonía son la hipocinesia, que es bueno, la ausencia de movimiento, puede haber estupor, puede haber catalexia, que ya lo revisamos ahorita, puede haber paracinesias, que también las revisamos ahorita, se puede haber estereotipias, manierismo, bizarrería, puede haber negativismo, que negativismo es el oposicionismo a realizar cosas. O sea, el paciente está así tieso, usted le pide, que es lo opuesto a la obediencia automática, que también se puede dar, que haga algo y no lo hace, simplemente no lo hace, ya no, ni siquiera te dice no, sino que no lo hace. Es un estado de negativismo, de oposición. Y los síntomas vinculados con la sugestibilidad, que son los ecos, la obediencia automática, que como les decía es lo opuesto al negativismo, se puede dar en las dos vertientes. O hay una obediencia automática o hay un oposicionismo o negativismo. Y la flexibilidad seria, que ya la vimos, que es la adopción de esas posturas extrañas y luego se queda así. O sea, hay la flexibilidad y al mismo tiempo la catalexia, que es la rigidez. Y bueno, sí sé que es un síndrome porque suelen como que presentarse juntos varios de estos síntomas. Está como en estado estupuroso, está rígido, está tieso. Si usted lo coloca así, que se queda así. Eso también es otra de las alteraciones de la psicomotricidad. Usted está en ese estado así, usted llama al paciente, le dice algo, de repente usted lo agarra y él se queda así. Eso forma parte también de la obediencia automática. Él se queda así. Y si usted no lo cambia de lugar, él permanece así por horas, a tieso. Si usted le acomoda la cabeza, le acomoda la cabeza. ¿Okay? Bueno, entonces estas son las alteraciones más típicas en la psicomotricidad. Cualquier duda, por favor, colóquenmela en el foro de dudas y comentarios. Ahora les dije que íbamos a ver, porque son muy sencillos, cómo se evalúa el juicio de realidad y cómo se evalúa la conciencia de enfermedad, que son los dos últimos ítems del examen mental, pero les dije que no los íbamos a saltar un poquito para la próxima clase, solo ver afectividad, que es el proceso que nos falta. El juicio de realidad, muy sencillo, chicos. Si usted entrevista a un paciente que tiene alteraciones del pensamiento como los delirios, ese paciente está psicótico. Y además tiene alucinaciones, o sea, del tipo que sean visuales, auditivas, anestésicas, táctiles, de las que sea, ese paciente está psicótico. Los dos criterios básicos para la psicosis son los delirios y las alucinaciones. Si una persona tiene esto, el juicio de realidad, que es el ítem que estamos evaluando, está alterado. O sea, una persona que cree, que ve cosas que no existen, una persona que escucha cosas que realmente no existen, una persona que tiene un delirio de que, bueno, que está poseído por un espíritu, por lo que sea, está fuera, o sea, está
fuera del sentido de la realidad, tiene su juicio de realidad alterado, ¿ok? Y el juicio de realidad o está alterado o está conservado, no hay términos medios, ¿ok? Una persona que ya te manifieste cosas, como que dice, que no están vinculadas con los hechos fácticos y lógicos de la realidad, ya le colocamos juicio de realidad alterado, ¿ok? A veces uno les hace preguntas para explorar el juicio de realidad, si tenemos un poquito de duda, como si hay un incendio en este momento, ¿qué harías tú? Si el paciente tiene el juicio de realidad alterado, te va a dar respuestas bizarras. Y como que, ay, bueno, espero que hasta que se pase. Juicio de realidad alterado, porque lo que tiene que hacer es tratar de salir de ese lugar, ¿no? Ustedes pueden ingeniarse preguntas así por el estilo, dependiendo del lugar, de la situación donde se encuentren, para ver qué tanta respuesta lógica les puede dar ese paciente. ¿Okay? Y en relación a la conciencia de enfermedad, muy sencillo, es explorar, que eso usted lo va observando durante la conversación con el paciente, es que si esa persona tiene conciencia o no tiene conciencia de que lo que le está sucediendo es una enfermedad o no es una enfermedad. No sé cómo usted explora eso, cómo usted le pregunta, después que el paciente te ha contado como las diferentes sintomatologías, lo que le está pasando, usted le puede preguntar, ¿y eso a qué se debe? ¿A qué se debe todo esto que te está pasando? Y allí el paciente le dirá, dependiendo de qué tan consciente sea de que eso es o no es una enfermedad. Por ejemplo, cuando les mandé en el tema 1 la tesis, mi tesis de la especialización en psicología clínica, allí había una categoría que se llamaba ¿es o no es enfermedad?, donde los pacientes que nosotros entrevistamos daban esa respuesta. Nosotros le hicimos esa pregunta, ¿a qué se debe esto? Y bueno, les leo aquí, por ejemplo, pacientes con conciencia de enfermedad decían, yo pienso que es enfermedad porque siempre me da por estas características, porque aquí me dieron un diagnóstico. Entonces ahí que coloca uno en esa parte del examen mental, con conciencia de enfermedad. ¿Okay? Sí, claro, es una enfermedad, por algo estoy aquí. Si no, no estuviera aquí, porque estuviera sana o me hubiera curado de otra forma. Pero la única forma en que me he curado es viniendo para acá. Ese paciente tiene conciencia de enfermedad. Otro dice, es enfermedad, si no, yo no viniera para acá. Vea cómo coinciden un poco las respuestas, ¿no? No me inyectaría, no tomaría pastillas, porque tengo un trastorno del sueño. Y eso, y todas las hospitalizaciones que me han hecho. Son personas que están conscientes de su enfermedad y conscientes de que es importante que tomen un tratamiento que va vinculado a la conciencia de enfermedad. Los que no tienen conciencia de enfermedad dan respuesta como la siguiente. Bueno, es que yo soy psíquica. Psíquica es que yo escucho a otra persona. Tú le escuchas decir lo que habla. Tú lo escuchas lejano. Escuchas su voz en tu mente. Los escuchaba a ellos hablando. O sea, psíquico, no enfermedad. ¿Okay? Esta persona para nada lo que tiene que ver eso es escuchar voces, es porque es psíquica, es porque puede escuchar la mente. Otra persona dice, no, nervioso no es enfermedad. O sea, se asume como una persona nerviosa, más no como una enfermedad. No, nervioso no es enfermedad mental. Bueno, las voces no son una enfermedad mental, porque hay personas que son brujas y escuchan voces. Bueno, yo no creo que sea una enfermedad mental, pero así le llaman, porque como es un problema demoníaco, un problema esquizofrénico, bueno, es un problema demoníaco y un problema como enfermedad. Fíjense esta persona cómo expresa un lenguaje contradictorio, que cuando vimos la parte de pensamiento en la clase pasada, le hablábamos, ¿se acuerdan?, de pensamiento ambivalente, pensamiento contradictorio. Aquí es evidente. Se dice, bueno, si es enfermedad, bueno, no es enfermedad. Tiene ahí como que es una lucha interna en relación a si es o no es enfermedad. En estos casos podemos colocar con conciencia parcial de la enfermedad.
¿ok? Pues está ahí como si es o no es, está como en eso. No es una ausencia de conciencia de enfermedad, porque aunque lo niega, él como que lo reflexiona y luego dice que son las dos cosas. Entonces, conciencia parcial de enfermedad, ¿ok? Pues aquí, en esta categoría podemos tener con conciencia de enfermedad, sin conciencia de enfermedad, que fue la que leímos ahorita de la psíquica, o intermedio, con conciencia parcial de enfermedad. Vamos a leer otro. Dice, no es enfermedad, doctor. Lo que yo tengo no es enfermedad. Es que la gente del ambiente me hace mucho daño. Usted sabe que yo soy testigo de Jehová. Entonces a las personas que conocen esta religión, mucha gente de la calle que uno conoce tiene muy malas energías negativas para uno que se comporta bien. Mucha envidia. La envidia mata. ¿Usted no ha visto un letrero que dice la envidia mata? Se va ahí como un poquito por la tangente, ¿no? Y bueno, él lo afirma de una manera segura y tajante, no, esto no es ninguna enfermedad. Entonces esa persona no tiene conciencia de enfermedad. ¿Ok? Entonces, bueno, es eso, chicos. Hoy vimos psicomotricidad con sus diferentes alteraciones. La exploración del juicio de realidad, que si es una persona que está psicótica, no tiene juicio de realidad. El juicio de realidad o está ausente o está presente. Y en el caso de la conciencia de enfermedad, sí lo podemos catalogar como con conciencia de enfermedad, parcial conciencia de enfermedad y sin conciencia de enfermedad o ausente conciencia de enfermedad. Bueno, nos vemos en la clase siguiente.